Hoy voy a estar hablando acerca del nombre de Dios, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, uno de los nombres más utilizados en el Antiguo Testamento, Señor de los ejércitos. Este nombre muestra a Jehová como un Dios fuerte, potente, poderoso, digno, supremamente superior a nosotros, muy santo. Lo muestra como fuerte, imbatible, completamente soberano. El profeta Isaías lo llama el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, en Isaías 1:24. Jehová Sabaoth nos recuerda la santidad de Dios también, lo alto, lo supremo de Dios. Las escrituras lo llaman santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ante la eminencia de Jehová de los ejércitos solo le podemos dar gloria a Dios. Yo quisiera empezar esta exposición sobre el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos, hablando de lo que significan los ejércitos, sobre los cuales nuestro Dios es Dios, sobre los cuales Él ejerce su dominio y su soberanía y muestra su superioridad. Los ejércitos en hebreo significa las huestes. El nombre de Jehová de los ejércitos, del Señor de las huestes, implica primero que nuestro Dios es Dios superior a todos los ejércitos humanos, a cualquier ejército, legión, sin importar cuán numeroso sea. En todas las escrituras tenemos ejemplos de cómo Dios ha sabido librar a su pueblo, a Israel, en el Antiguo Testamento, de ejércitos más poderosos, más numerosos que ellos. Dios ha sabido librar a su pueblo contra todas las probabilidades de los embates de ejércitos más numerosos. Ese es el primer significado de Jehová de los ejércitos. Y aunque hay muchos ejemplos en las escrituras, quisiera empezar hablando de uno, en el que particularmente se ve cómo Dios quiere mostrarse como el único Salvador de su pueblo, que libra de los ejércitos numerosos, el único que merece la gloria por librar de los ejércitos numerosos. Es la historia de Gedeón, una historia que se encuentra en el libro de los Jueces, que hemos estado leyendo también en las mañanas. Todos nos acordamos, creo, de la historia de Gedeón, este joven que ha sido tildado por muchos comentaristas bíblicos de timorato, cobarde, dubitativo. Él, cuando el Señor le llama, dice: «Ah, Señor mío, ¿con qué libraré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, y yo el menor de la casa de mi padre». Es a este joven al que podríamos tildar de cobarde, de falto de valor, al que Dios escoge para hacer la proeza de librar de su pueblo, de librar a su pueblo del látigo, del asedio de los madianitas. Pero no solo esto, sino que dos veces Jehová de los ejércitos decide reducir el número del ejército de Gedeón. Ya siendo este joven dubitativo, aún le quita el número de su ejército para ser el merecedor de toda la gloria de esta victoria, para no dejar ninguna duda de que Él es el que otorga la victoria. Y le dice la primera vez: «El pueblo que está contigo», en Jueces 7:2, «el pueblo que está contigo», le dice Gedeón, «es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado». Dios quería demostrar que Él es el único que libra de los ejércitos numerosos, que Israel iba a ser librado, pero no por su propio poder. Jehová de los ejércitos. Y es así que liderados por este joven dubitativo y con un ejército que era inferior al millar, primero los redujo a 10,000 y después era inferior al millar, Dios entregó a este ejército numeroso, generó confusión y los ha entregado en manos de su pueblo. Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, es el nombre que el pequeño pastorcito David, la historia que todos conocemos, clama cuando se enfrenta con el gigante del ejército de los filisteos. Él ni siquiera era parte del ejército de Israel. Él era el menor de sus hermanos. Todas las probabilidades estaban contra él. Sin embargo, Jehová, Dios de los ejércitos, le entrega la victoria sobre el gigante líder del ejército de los filisteos. Y no solo eso, sino que por su mano en esa ocasión libra a Israel.
El segundo significado de las huestes, de los ejércitos sobre los cuales nuestro Señor ejerce su dominio, su señorío, es el ejército de sus ángeles, los ejércitos celestiales. La Escritura nos dice en Daniel 4:35, Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. También podemos leer, si tienen su Biblia ahí, me puede acompañar, en el Salmo 103, versículos del 19 al 20, nos dice acerca de Jehová de los ejércitos. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Dios es el que lidera a estas criaturas majestuosas y poderosas y las tiene por completo bajo su dominio. Son quienes le sirven a Él y los dispone para el servicio de su pueblo, de nosotros, los creyentes. Por último, también se refiere a que su gloria es mucho mayor a la de su propia creación. Él es mayor y mucho más magnífico que los astros, que los cielos y que la tierra. En Génesis 2:1 podemos leer que los ejércitos también se refieren a todas estas cosas creadas por Dios, sobre las cuales Dios es superior. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y sobre este ejército también es Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué es importante este nombre? Este nombre exalta a Dios y nos mueve al temor reverente hacia Él. Lo muestra como un Dios potente, lo muestra como un Dios soberano, pero también el castillo fuerte, el refugio de los humillados, de los débiles y de los agraviados. ¿Con qué está relacionado este nombre de Dios en las Escrituras? Primero, lo muestra como el protector de su pueblo, como el guerrero de su pueblo, que ha sabido librar en diversas ocasiones a Israel del asedio de diversos enemigos, al que es el Señor al que diversas ocasiones clama David en desesperación. Pero también es el Dios vengador que ejecutará venganza contra sus enemigos, contra los transgresores, contra los desobedientes, quien hará disciplina contra su pueblo cuando así sea merecido. En Jeremías 35:17, la palabra de Dios nos dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Ese es Jehová de los ejércitos, a quien también le debemos temer con toda reverencia, con todo respeto, y le debemos toda la honra a nuestro gran y poderoso Dios. Pero ¿qué implicaciones tiene este nombre de Dios para nosotros? En el Salmo 46 se menciona 2 veces la frase: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. La mayor implicación que podemos sacar de Jehová de los ejércitos es que Él es la fuerza, la suprema fuerza a la que nos podemos acoger cuando nos sentimos débiles y frágiles. Él es nuestro único refugio. Este mismo salmo que he citado comienza diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este mismo salmo fue el que inspiró a Martín Lutero para escribir el himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Amén. Según algunos, como el misionero alemán Federico Fliedner, Martín Lutero escribió este himno en 1521, la noche anterior de enfrentarse a la dieta de Worms. Si recordamos un poco la historia de la Reforma, sabemos que para esta etapa Martín Lutero solo era un pobre y recién excomulgado monje de la Iglesia Católica, que estaba a punto de enfrentarse cara a cara con el emperador del imperio más grande que existía en ese entonces, el Sacro Imperio Germánico Romano, el emperador Carlos V, que le pedía que se retracte de su defensa de la palabra de Dios. Y a mí me hace todo el sentido que la noche antes de este suceso, en el que Martín Lutero tenía todas las probabilidades de ser arrestado y ejecutado como 100 años antes había pasado con Juan Hus,
un precursor de la Reforma que teniendo un salvoconducto, igual presentándose frente al emperador del Imperio Romano, del Imperio Germánico Romano, fue traicionado y fue ejecutado en la hoguera. Martín Lutero tenía todas las probabilidades de que le espere este destino, y me hace todo el sentido que la noche antes haya clamado a Jehová de los ejércitos. En una parte este himno dice: Jehová, luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios, Él triunfa en la batalla. Al final, Jehová de los ejércitos, así como en todas las historias bíblicas que hemos ido repasando, ha obrado a favor de su siervo, y siendo él totalmente impotente en estas circunstancias, ha preservado su vida. Jehová de los ejércitos, como les decía, es a quien David clamaba cuando se sentía asediado y perseguido. Hay muchos salmos que dan testimonio de esto, por ejemplo, el Salmo 69. En el Salmo 69, David se encontraba completamente desesperado y angustiado, y leemos que le clama a Jehová de los ejércitos de esta manera. Dice la palabra de Dios, dice David en esta parte: no sean avergonzados por causa de mí los que en ti confían, oh Señor, Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. ¿Cómo nos hace ver a nosotros este nombre? Es claro el contraste entre el Dios fuerte, poderoso, todo soberano, y nosotros muchas veces impotentes, débiles. El Dios que es soberano sobre ejércitos humanos, angélicos, y es más glorioso que su creación. Sin embargo, como ya había dicho, esta fuerza y esta potencia es a la que podemos apelar, es a la que nos podemos acoger con todas nuestras fuerzas, a las que nos podemos arrojar como niños en los brazos de nuestro Padre, del Señor Jehová de los ejércitos. En todas las historias que he contado hay una constante. Acuérdense de Gedeón, cobarde, dubitativo, y Dios le da la victoria. Acuérdense también de que hemos hablado de David, joven, el menor de sus hermanos, sin experiencia militar, y Dios le da la victoria sobre los filisteos, solo para glorificarse Dios, Él mismo. Hemos hablado también, incluso fuera de las Escrituras, de Martín Lutero, este hombre que estaba desvalido ante el gran emperador, y su vida ha sido preservada para que pueda hacer la defensa de la palabra de Dios. Pero es muy interesante cómo aparece por primera vez el nombre de Jehová de los ejércitos en la palabra de Dios. La primera vez que se clama a Jehová de los ejércitos, a Jehová Sabaoth, lo hace Ana, la mamá del profeta Samuel. Ella estaba humillada, agraviada por su rival Penina, la otra mujer de su esposo, quien la humillaba por no poder tener hijos. Y ella dice: Jehová Sabaoth, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿No tiene acaso esta oración los dos elementos de los que he hablado? La reverencia que le tenemos que tener y el temor con el que nos deberíamos acercar a Jehová de los ejércitos, pero también el refugio que podemos hallar en Él ante la humillación, ante el agravio al que estamos expuestos día a día. Pero nuestro Dios no es como nosotros, no es frágil, no es débil. Él es omnipotente, Él es soberano. En Él podemos hallar fuerzas en la debilidad, como todos estos héroes de la fe de los que he hablado esta noche. En conclusión, temamos con reverencia el poder de nuestro gran Dios y acudamos a Él cuando nos desesperemos al darnos cuenta de nuestra fragilidad.